Gracias, gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Ya estamos en nuestra audiencia y hoy contamos con la grata presencia, conectado vía la plataforma Zoom, del brillante profesor de economía y economista reconocido en la República Dominicana y también en el ámbito internacional, de nuestro amigo Antonio Siriaco Cruz. Don Antonio, un gran placer tenerle aquí en este Tribunal de la Tarde. Estar con ustedes en este tribunal y siempre cuenten evidentemente con nuestra participación cuando ustedes lo deseen. Gracias, gracias. Para nosotros es un honor. Bueno, vamos a iniciar esta conversación, obviamente, con el discurso del presidente Luis Abinader el pasado lunes ante la Asamblea Nacional en su rendición de cuentas, rendición de memorias. Entonces, en los temas económicos tratados por el presidente resaltó el crecimiento económico y la valoración de ese crecimiento que ha tenido la República Dominicana y sobre todo su gestión por organismos internacionales. ¿Cuál es la visión como economista de estos datos que ofreció el presidente de la República y las perspectivas que él mismo tiene para los años siguientes? Mira, Dionisio, esta rendición de cuentas del señor presidente ante la Asamblea Nacional hay que verla siempre y contextualizarla. Evidentemente que este es un año preelectoral y en segundo lugar también hay que tomar en consideración el hecho de el entorno internacional en el cual se desarrolló el comportamiento y la actividad económica en el último año. Claramente que el presidente de la República, y eso se vislumbraba, iba a hacer un discurso con un porcentaje de temas económicos por el hecho de que la economía dominicana el año pasado tuvo un crecimiento cercano en la vecindad del 5%. Que hay que decir lo siguiente, dentro del contexto que se vivió y que se está viviendo, es un crecimiento bueno, pero cuando tú lo comparas con los crecimientos históricos que ha tenido la economía dominicana, claramente que no es un crecimiento de un 6%, ni 6.5, sino un crecimiento del 4.9. Y por eso yo hago mucho énfasis en el aspecto del contexto, y por eso el presidente de la República, desde mi punto de vista, hizo y resaltó el tema económico. Claro, es un crecimiento que no ha sido el tradicional, y yo creo que en ese sentido hay que también ver el elemento, no solo lo que pasó, sino también lo que se puede presentar en el futuro y la perspectiva. Y digo esto porque el año pasado la economía dominicana tú la puedes semejar como un avión que quiere aterrizar o que aterriza en medio de una turbulencia. Y el aterrizaje relativamente fue suave porque el Banco Central, como aparece un fenómeno que en los últimos 10 años estaba controlado, que fue el tema de la inflación, el Banco Central, los bancos centrales básicamente cambiaron su postura de política monetaria y ese cambio de postura encareció el precio y el costo del dinero y en cierta manera impulsó hacia el alza el crecimiento de las tasas de interés. Y eso ralentizó el consumo, impactó el consumo y también la inversión. Por eso es que la economía, que comenzó con un pronóstico de un crecimiento de un 6%, y entonces termina con un crecimiento cercano al 5%. Ahora, ¿qué significa eso? Que ahora, en lo adelante, la economía dominicana va a necesitar más gasolina, llenar el tanque de ese avión para que ese avión pueda entonces despegar. Y digo esto porque precisamente los datos iniciales de principio de año indican que la economía dominicana tendrá un crecimiento más lento este año que el año pasado. Claro, vuelvo y reitero, el presidente de la República hizo su rendición de cuentas, claramente habló del crecimiento de la economía, que tuvo un crecimiento por encima del promedio de América Latina, recuperó empleos, las exportaciones evidentemente se incrementaron un 9%, Franca generó muchos empleos
y el turismo también tuvo una especie de eh, fuerza importante de recuperación y que eso concomitantemente con la inversión extranjera, la República Dominicana tuvo una entrada de divisas el año pasado encima de los 34 mil millones de dólares. Y eso también mejoró las reservas internacionales del banco. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente de la República concentró gran parte de su discurso. Pero vuelvo y reitero, ojo con eso, porque hay elementos que este año podrían ser elementos de riesgo. Por ejemplo, el presidente de la República tocó dos temas que yo creo que hay que verlo con cuidado. El presidente dice, mira, nosotros mejoramos el coeficiente deuda-PIB, es decir, la deuda consolidada disminuyó de 61 a 59. Perfecto. Eso es un esfuerzo importante, pero aún así la deuda pública en la República Dominicana es alta. Que cuando uno analiza la ejecución presupuestaria de estos primeros meses del año 2023, el 30% del gasto total se está destinando al pago de intereses. Y eso no es una buena noticia. Eso es uno. Y lo segundo también se refirió al tema salarial. El tema salarial es sumamente importante en esta coyuntura, donde la economía dominicana se proyecta que va a crecer menos, pero también, Dionisio, el hecho de que producto de las políticas del Banco Central el año pasado, que encareció las tasas de interés, sectores que son muy dinámicos, básicamente se han ralentizado. Por ejemplo, el caso del sector de la construcción. Por eso el Banco Central tuvo que a final del año pasado o a principio de este año establecer, liberar recursos del encaje legal, creo que 21.400 millones de pesos, para fondear a ese sector y que a partir de esos recursos se puedan construir viviendas de bajo costo que no pasen de 4.5 millones. ¿Por qué? Porque el sector construcción terminó con un crecimiento el año pasado de 0.6%, cuando en años anteriores, conjuntamente con el turismo, había liderado realmente la recuperación. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que ver, que el año terminó relativamente bien, pero con un año 2023 donde la economía mundial va a crecer menos, donde nuestro principal socio comercial va a crecer menos, donde la Unión Europea va a crecer menos y donde China también va a crecer menos. Estamos hablando de tres grandes bloques donde la economía dominicana tiene un vínculo importante, pero si a eso tú le sumas la situación de riesgo que pende sobre la República Dominicana, como el caso haitiano, evidentemente que este es un año que hay que verlo con mucho cuidado, porque el año pasado, si bien es cierto que terminamos con números buenos, pero Sí. era un vehículo que había Sí, perdido, claro, claro. Sí. vamos a decir, Velocidad. rapidez, Sí, velocidad. sí, Siriaco, cuando el presidente en su discurso destaca esto sobre nuestra economía, explica que hemos cerrado el año 2022 con el nivel de reservas internacionales de divisas más alto de la historia con 14.436 millones de dólares y nuestra moneda exhibió una apreciación del 2% y la otra parte es, según datos del Banco Central, la inversión extranjera directa aumentó más de un 27% respecto del anterior 2021, o sea, del año 2021, alcanzando una cifra sin precedentes en la República Dominicana de más de 3.950 millones de dólares. Para que usted nos explique qué tan favorables son estas cifras en cuanto a las reservas internacionales de divisas y también a la inversión extranjera. Bueno, saludos, Beagnelli, qué bueno de verte. Mira, tú sabes que el año pasado, claramente que el sector orientado hacia el exterior tuvo un buen desempeño. Si nosotros vamos sector por sector, por ejemplo, las exportaciones de nacionales fueron alrededor de 12.000 millones de pesos. Las exportaciones de zona franca sobrepasaron los 7.000 millones, perdón, de dólares.
El turismo, por turismo ingresaron más de 7.000 millones de dólares. Por remesas ingresaron alrededor de 9.000 millones de dólares. Por inversión extranjera, 3.900 millones de dólares. Cuando tú sumas cada uno de esos componentes, estamos hablando de casi 35.000 millones de dólares. Y eso significó que la abundancia de dólares que hubo el año pasado le permitió al Banco Central sencillamente comprar una cantidad de divisas en el mercado cambiario. Y eso evidentemente engrosó las reservas del Banco Central en alrededor de más de 14.000 millones de dólares. Es decir, el año pasado, y eso el presidente lo resaltó, fue un año extraordinario para el sector exportador y el sector que está orientado hacia el exterior. Ahora, el caso, por ejemplo, de las inversión extranjera, hay un elemento que yo creo que nosotros tenemos que resaltar, y es que la República Dominicana, uno puede criticar la clase política, le puede hacer su crítica y sus falencias, pero mínimamente en la República Dominicana se ha construido un clima político de cierta tranquilidad, de no sobresaltos, y eso es un plus para la inversión extranjera, para el inversionista. El inversionista, por ejemplo, no va a lugares donde hay conflictos políticos y conflictos sociales. Ven en el caso de Venezuela, ven en el caso de Perú, ven en el caso de Ecuador. O sea, entonces, lo que, eso, Siriaco, sí. Perdona la interrupción, pero yo pienso que sí, que lo que acabas de decir tiene un poder absoluto. Lo que yo no entiendo, es cómo la oposición política juega con la ignorancia del pueblo. Porque si bien es cierto que, como acabas de decir, que nosotros venimos de prácticamente superar una pandemia que ha afectado al mundo entero y que ha prácticamente parado en seco, para decirlo en un buen dominicano, los avances económicos que han registrado otros países y prácticamente el mundo completo. No menos cierto es que ese crecimiento económico de la República Dominicana no es ni siquiera un éxito de este gobierno, ha sido un éxito durante todos los últimos gobiernos. Ahora, ellos en el afán de desacreditar la gestión gubernamental, desacreditan incluso hasta su propio esfuerzo. No, así es. Y fíjate lo siguiente, qué bueno, Dionisio, que tú pones el tema. Porque el presidente de la República se refirió en su discurso a algo, incluso hasta que él lo presentó de manera jocosa. Y dijo, bueno, un grupo de jóvenes economistas me presentaron una propuesta de construir un famoso índice o un índice del pollo. Y en esa explicación que hizo el presidente de la República, según esos economistas, lo que buscaba y lo que busca ese índice es establecer el poder de compra del salario mínimo, emulando precisamente el famoso Big Mac, índice Big Mac, de la prestigiosa revista económica de Economics, que trataba y trata de establecer el poder de compra de las monedas a nivel internacional. Entonces, eso mismo, el presidente dice que le hicieron esa propuesta para ver el poder de compra del salario. Y dice, mira, en el año, el salario de hoy, el salario mínimo de hoy, y puso el ejemplo, por ejemplo, del arroz, y valga la redundancia, dice, mira, el salario promedio son 16.500 y el precio del pollo hoy son 83 pesos la libra, de manera que si tú divides el salario entre el precio del pollo, tú puedes comprar 196 libras de carne. Y si hace lo mismo en el año 2011, con un salario mínimo de 7.500 y el precio del pollo era 55 pesos la libra, entonces apenas tú comprabas 155, de manera que ahora tú compras más con el salario mínimo. Y dijo, compra un 42%, pero no se dio cuenta el presidente de la República que cuando él compara con el 2011, en el 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, eran otros los presidentes. Y eso significa que el salario mínimo había venido incrementándose, porque se incrementa cada 2 años, de manera que gran parte
de ese logro que él menciona hoy, también tiene responsabilidad de otros gobiernos. Y quizás lo más adecuado que el presidente pudo haber realizado el ejercicio, vamos a comparar el 2020 con el 2023 o 2022, que es el periodo donde yo estoy gobernando. Pero a lo mejor sí, a lo mejor ha mejorado el salario mínimo, pero esa mejoría de ese salario mínimo no solamente es de un gobierno, sino de otros gobiernos que han estado allí. De manera Correcto. que, te quise poner ese ejemplo porque en términos políticos, la clase política, quiera o no, y no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, han contribuido a generar un clima de estabilidad y de paz social en la República Dominicana, y eso ha permitido que años tras años la República Dominicana tenga un flujo permanente de inversión extranjera, a tal punto que nosotros hasta el año pasado éramos el primer país del Caribe en recibir inversión extranjera, excepto, por ejemplo, el caso de Guyana, que ya es un caso muy atípico porque Guyana hay toda una exportación y una explotación de petróleo que no lo tenía en años anteriores. De manera que yo quería resaltar eso en el punto de la inversión extranjera. La inversión extranjera depende mucho de la estabilidad política y la estabilidad social, ¿no? Y en ese sentido la República Dominicana ha jugado un papel importante y la clase política, al margen de todas las críticas que uno le puede hacer, ha jugado un papel importante en ese aspecto. Sí, Siriaco, la importancia de la transparencia en términos de mejoría precisamente de la economía, para que nos pudieras explicar hasta qué punto un gobierno, mientras más transparente es, esto pudiera beneficiarlo en cuanto a una mejor economía y el manejo de esos recursos. No, tú sabes, Sebeneri, que la transparencia tiene mucho que ver con el manejo de las instituciones y con el manejo de los recursos y con tener información siempre disponible para la gente. Entonces, y también con los procesos. La República Dominicana hay instituciones básicamente que están vinculadas con todo el tema de la inversión que han mejorado. Por ejemplo, hoy en día la eficiencia que tú tienes en el manejo de las aduanas es totalmente diferente de hace 20 años. Claro. O sea, mira, 20 años atrás, un inversionista venía y ponía hacía una inversión y para traer un producto de fuera o hacer cualquier importación le duraba meses. Ahora, básicamente, tú desaduanizas en menos de 24 horas. ¿Y qué significa eso? Eso significa que todos esos, como dicen los mexicanos, todas esas cosas que pedían, vamos a decir, ya no. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad dominicana es más, hay muchos veedores, la sociedad civil está empoderada, hay grupos que se han empoderado y la misma clase periodística se hace eco de muchas cosas que verdaderamente impulsan a la transparencia, impulsan a la eficiencia, impulsan a el mejoramiento de las instituciones. Lo Así es. mismo que la justicia, por ejemplo, y otras instituciones que son clave para la economía y para la democracia. Así es. Entonces, Siriaco, antes de concluir, me sí. gustaría también que se refiriera a la situación. Dice el presidente, o sea, dijo el presidente en el discurso, que se logró reducir los pagos de intereses de la deuda pública en el 2022 a 5.523 millones. Entonces, ¿a qué le atribuye esto? ¿Renegociación de deuda o una eficiencia en ese sentido? No, eso se le llama en economía sencillamente manejo de pasivos. Y eso lo hacen todos los gobiernos. Por ejemplo, la solución al tema de la deuda no la tenemos en el horizonte corto y mediano plazo, porque la solución es una reforma fiscal. Como estamos en un proceso preelectoral y posteriormente electoral, ningún gobierno va a asumir eso. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Dicen, bueno, vamos ahora a recomprar deudas que nosotros emitimos. Entonces, el Ministerio de Hacienda lo que ha hecho, sencillamente, deudas que se vencieron,
Entonces, lo que hace es que se la recompra a los inversionistas que detentan deuda y hacen arreglos en el sentido de que, mira, yo te la compro a un precio más alto, o sea, yo le pago más interés, le ofrezco un precio más alto y a cambio de eso tú, entonces, me prorratea los intereses a un periodo más largo. De tal manera que ese prorrateo de intereses, yo me estoy ahorrando ahí siempre un porcentaje de pago de intereses, de manera que esos son manejos de pasivos, donde a cambio de, con el inversionista, tú llevas un acuerdo y tú le ofreces un mejor precio y entonces él te acomoda el pago de intereses. Y en vez de ser en 5 años, te lo pone a 10 años. Correcto. En vez de ser a 3 años, te lo pone a 6. Y eso es básicamente para que la gente entienda esos manejos de pasivos, que generalmente llevan mucho tecnicismo, pero eso es lo que se da para que el público entienda esa situación. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Siriaco, por haber estado con nosotros. Siriaco Cruz, gracias. A ustedes. Gracias por estar con nosotros. Señores, también a ustedes le damos las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Hemos llegado al final de este Tribunal de la Tarde. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estamos en Telefuturo Canal 23.